Ars et Clio. Con Mike Lamota. Bueno, pues muy bienvenidos y muy bienvenidas a este séptimo capítulo de Ars et Clio. Es extraño esto porque ahora no sé si cada vez se me hacen los capítulos más largos porque voy pillándole más el rollo o precisamente porque le voy perdiendo el rollo, pero se avecina otro capítulo cargadito. En la parte de acontecimientos vamos a ver el último parte de la Guerra Civil Española, la incorporación de los condados catalanes al Imperio Carolingio, el Plan Marshall, la crucifixión de Jesús de Nazaret, la entrada en la península ibérica de los 100.000 hijos de San Luis, el cisma de Occidente, la conquista de Constantinopla en la Cuarta Cruzada, el manifiesto de los persas, las elecciones municipales y la proclamación de la Segunda República, la defensa de Masada, el hundimiento del Titanic, la proclamación de Felipe II, rey de Portugal. En el apartado de nacimientos vamos a ver las figuras de Carlomagno, de William Wallace, de Washington Irving, de Jane Goodall, de Caracalla, de Eric Romer, de Thomas Hobbes, de Leonora Harrington, de Billie Holiday, de Rafael del Riego, de Juan Ponce de León, de Tamerlán, de Charles Baudelaire, de Miguel de Molina, de Inca Garcilaso de la Vega, de Guy Fawkes, de Thomas Jefferson, de Averroes, de Felipe III y de Leonardo da Vinci. Y en el apartado de fallecimientos vamos a ver las figuras de Leonor de Aquitania, de Ruy González de Clavijo, de Fernando de Antequera, de Arturo Tudor, de Samuel Morse, de San Isidoro de Sevilla, de Alfonso X el Sabio, de Kurt Cobain, de Ricardo Corazón de León, de Rafael Osancio, el Greco, Lorenzo de Medici, Auguste Lumière, Confucio, Séneca, Juana I de Castilla, Hermenegildo, Filippo Brunelleschi y Abraham Lincoln. Así que sin más dilación, vamos que nos vamos. Un 1 de abril de 1939, en España, Radio Nacional anuncia el último parte de la Guerra Civil Española, declarando la derrota del Ejército Rojo, finalizando la guerra e iniciando la dictadura de Franco. El mensaje emitido por Radio Nacional decía así: en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Hablaremos con más detenimiento de la guerra civil, pero a modo de breve recordatorio, indicar que dio comienzo tras el golpe de estado fallido de una facción reaccionaria del ejército a la legalidad republicana. Un 1 de abril de 1204 fallece Leonor de Aquitania, por derecho propio duquesa de Aquitania y Guyena y condesa de Gascuña. Al casarse con Luis VII de la dinastía de los Capetos llegó a ser reina consorte de Francia. Ambos marcharon juntos a la Segunda Cruzada, donde su relación se deterioró y a su vuelta, pese a que hicieron parada en Roma y el Papa Adriano IV trató de reconciliarlos, obtuvieron la nulidad eclesiástica dada su parentesco familiar. Al poco se casaría con Enrique de la casa Plantagenet, futuro Enrique II de Inglaterra. De este matrimonio nacerían, entre otros 6 hijos, el futuro Ricardo I Corazón de León y Leonor, que se casaría con Alfonso VIII de Castilla. Con todo y al margen de sus matrimonios y su descendencia, Leonor debería recordarse por su tesón a la hora de ejercer sus derechos como duquesa y condesa de uno de los feudos más importantes del sur de Francia, y por haber potenciado el arte medieval de la mano de trovadores y juglares, ya que su corte fue el caldo de cultivo del que nació el amor cortés, el llamado fin amor, una poesía trovadoresca en que el poeta cantaba las maravillas de su amada y la idealizaba a extremos delirantes. Un 2 de abril del 801, Barcelona se rinde ante las tropas de Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno. Se incorporan así los condados catalanes al Imperio Carolingio. Es el inicio de la marca hispánica que dará lugar, con el correr de los siglos, a los condados catalanes, independientes y al Reino de Aragón. La marca hispánica era la frontera sur del Imperio Carolingio y servía de colchón entre dicho imperio y el Andalus.
Barcelona, por lo tanto, solo se mantuvo bajo la influencia musulmana 83 años, desde que en el 714 el último conde visigodo que la gobernaba, Aquilas II, la entregara a los invasores musulmanes. Un 2 de abril de 1948 entra en vigor el Plan Marshall para Europa, que tomó el nombre del secretario de Estado estadounidense George Marshall y consistía en la inyección de 13.000 millones de dólares de la época para la reconstrucción de las zonas más devastadas de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ganaban los Estados Unidos inyectando ese dineral en la vieja y derruida Europa? Pues volver a construir un mercado que necesitaban para su propio funcionamiento y la adecuación de este a sus propias exigencias, como por ejemplo la disminución de las barreras interestatales y una menor regulación de los negocios. El 2 de abril del 742 nace Carlomagno, rey de los francos y emperador romano de Occidente. Hoy se tiene a Carlomagno como el precursor de la Unión Europea, aunque para ello haya que salvar todas las distancias imaginables. Era nieto de Carlos Martel, el caudillo franco que frenó la cabalgada musulmana en Poitiers el año 732 y que depuso al a la sazón rey de los francos Teodorico IV, de la dinastía de los merovingios. Carlomagno heredó el reino a la muerte de su padre Pipino el Breve y a la muerte de su hermano Carlomán, sometiendo a los sajones de una manera cruel, como por otra parte era costumbre en la época, creando la marca hispánica y liberando al papa de la ocupación de los lombardos, es decir, los longobardos, los de largas barbas, del norte de Italia. La Navidad del año 800 fue proclamado emperador por el Papa León III en la antigua Basílica de San Pedro del Vaticano, iniciando así lo que con el correr del tiempo sería conocido como Sacro Imperio Romano Germánico. Fallece un 2 de abril de 1412 Ruy González de Clavijo, escritor y viajero castellano. Impresionante y desconocida historia la de Ruy González, que viajó durante 3 años, entre 1403 y 1406, hasta la corte de Tamerlán, a la sazón rey de los mongoles, como enviado del rey Enrique III de Castilla para ofrecerle una alianza contra el Imperio Otomano, que sería el gran enemigo número 1 de la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII. Cuenta historias espectaculares y de maravilla, como cuando llegó a la corte de Tamerlán en Samarcanda. Vale la pena conocer esta historia. Un 2 de abril de 1416 fallece Fernando de Antequera, rey aragonés. Fue el sucesor de Martí I el Humano, último rey de la corona de Aragón de la Casa de Barcelona. A la muerte de Martí I sin descendencia se pasó por un interregno en el que se disputaron la corona hasta 6 pretendientes, llevándose el gato al agua finalmente mediante el compromiso de Caspe, Fernando de Antequera, que pasaría al numeral aragonés como Fernando I. Era de la dinastía de los Trastámara, la misma que gobernaba Castilla, y para hacerse valer como rey viajó al sur de la península y arrebató por las armas las tierras de Antequera al reino de Granada, el único que sobrevivía por aquella época. De ahí el sobrenombre de Fernando el de Antequera. Fallece también un 2 de abril de 1502 Arturo Tudor, hijo mayor de Enrique VII, su primer heredero y con el que quisieron casar los reyes católicos a su hija, la infanta Catalina de Aragón. De hecho, se casaron, pero Arturo murió muy joven, pasando a la sucesión de la corona de Inglaterra a su hermano el futuro Enrique VIII, del que ya hemos hablado aquí, aquel que después de casarse con su cuñada Catalina, se quiso divorciar de ella para casarse con Ana Bolena y poder tener un hijo varón, separándose de la Iglesia católica y formando su propia iglesia anglicana, es decir, protestante, para seguir con su objetivo. Un 2 de abril de 1597 fallece Blas Valera Pérez, sacerdote, cronista, historiador y lingüista nacido en el Virreinato del Perú, jesuita, escritor de una historia de los incas y profesor del poeta Inca Garcilaso de la Vega, del que hablaremos en unos minutos. Como anécdota, valga decir que lleva mis mismos apellidos. Un 2 de abril de 1872 fallece Samuel Morse, inventor estadounidense. El telégrafo estaba ya inventado desde el año 1746, pero Morse, con la invención de un alfabeto que acabó llevando su nombre, revolucionó las comunicaciones sustituyendo las señales visuales por las eléctricas. Es aquel alfabeto tan conocido de los puntitos y las rayas. El 3 de abril del año 33, según la Iglesia cristiana, sucede la crucifixión de Jesús de Nazaret. Sin lugar a dudas, Jesús de Nazaret es el ser humano del que más se ha escrito en la historia y uno de los que menos conocemos. Era un judío originario de Nazaret, en la Baja Galilea. No era más que un rabino de tantos como hubo que dio una vuelta interesante a la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés, que era en la que se basaba la religión judía, también llamada Antiguo Testamento. En ese momento el cristianismo se levanta como una religión aparte del judaísmo, pero con una base común,
La historia quiere que fueran los propios judíos ortodoxos que desconfiaban del mensaje de paz y fraternidad de Jesús de Nazaret los que lo denunciaron ante las autoridades romanas que gobernaban Judea porque entró en la reunión de los judíos llamada Sanedrín sin estar circuncidado, es decir, sin que le hubieran extirpado la piel que cubre el prepucio, cosa que era sagrada para los judíos. Murió crucificado como morían los delincuentes en aquella época en el Imperio Romano. De hecho, lo hizo junto a 2 ladrones. Un 3 de abril de 1270 nace William Wallace. Fue un soldado escocés de ascendencia galesa que dirigió a su país contra la ocupación inglesa del rey Eduardo I de Inglaterra en la Primera Guerra de Independencia de Escocia. Inglaterra siempre tuvo la idea de unir las islas británicas bajo su mando y así anduvo guerreando contra los escoceses hasta que lo consiguió. Se ha romantizado mucho la figura de Wallace, como todas las figuras épicas que se pueden ver en clave romántica y nacionalista, pero hay que recordar que este hombre existió siglos antes de dichas ideas y que por lo tanto no le movía tanto un sentimiento como un interés a buscar la independencia de sus tierras. Muy recomendable la película Braveheart de Mel Gibson, que explica su historia desde un punto de vista, ya digo, muy romántico. Nace un 3 de abril de 1783 Washington Irving, escritor estadounidense. Y hablando de romanticismo, sepan ustedes que durante el siglo XIX se pusieron de moda los viajes de aristócratas y gente pudiente en general a la vieja España, último reducto de la orientalización de la Europa occidental. Les llamaba la atención a europeos y estadounidenses aquella idiosincrasia española del pasado musulmán y el bandolerismo. Irving fue uno de estos hombres que viajó por la península a lomos de un caballo viviendo las 1001 aventuras. Escribió varios libros, pero yo le conocí por sus cuentos de la Alhambra, el Palacio Nazarí de Granada donde se alojó y del que cuenta maravillas. Nace un 3 de abril de 1934 Jane Goodall, naturalista y etóloga británica, conocida por su estudio de 60 años sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés en Tanzania. Se la tiene por una pionera en el estudio de dichos animales, y ya que el chimpancé es la especie genéticamente más cercana al Homo sapiens, que es como nos conocemos a nosotros mismos, es decir, el Homo inteligente, sus hallazgos revolucionaron los conocimientos que se tenían no solo de los chimpancés, sino también del ser humano. Un 4 de abril del 188 nace Caracalla, emperador romano. Marcus Aurelius Antoninus Caracalla, nacido en Lugdunum, actual Lyon. Hijo mayor de Septimio el Severo, gobernó con su hermano Geta hasta que lo mandó asesinar por la guardia pretoriana para quedarse solo en el poder. Ha pasado a la historia por haber promulgado el conocido como Edicto de Caracalla, mediante el cual todos los hombres libres del imperio pasaban a ser ciudadanos romanos, aunque viviesen en un rincón remoto del norte de la Galia. Seguramente, además de fines propagandísticos, este edicto también entrañaba intereses fiscales, ya que multiplicaba las personas que debían pagar tributo y por lo tanto incrementaba el tesoro imperial. Poco más que añadir, que ya hablamos de él en anteriores capítulos. El 4 de abril de 1920 nace Éric Rohmer, cineasta francés conocido por ser uno de los cabecillas de la llamada Nouvelle Vague, es decir, la nueva ola de cineastas franceses que pretendían romper con las convenciones existentes del cine de masas de después de la Segunda Guerra Mundial y reivindicar la libertad de expresión. Cine de autor, vaya, bastante denso y muy poco fluido en comparación a los estándares. El 4 de abril del 636 fallece San Isidoro de Sevilla, eclesiástico católico, erudito, polímata, hispano de la época visigoda, arzobispo de Sevilla durante más de 3 décadas y actualmente venerado por la Iglesia Católica como santo. A este hombre le debemos las etimologías en las que discurre alrededor de términos como la física, la lógica, la ética y la historia. Con él cambia el paradigma del término historia, que para Heródoto, considerado el padre de la historia, significaba investigar, y para él pasa a significar conocer. Le debemos también el Historia de Regibus Gotorum Vandalorum et Suevorum, mediante el cual conocemos la historia, una historia, sobre los godos, vándalos y suevos, pueblos todos que pasaron por la península ibérica más o menos tiempo. Un 4 de abril de 1284 fallece Alfonso X el Sabio, rey castellano. En lo político, hijo de Fernando III el Santo, a la muerte de su padre siguió con la mal llamada Reconquista, ocupando Jerez y Cádiz. Como hijo de Beatriz de Suabia, aspiró al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, proyecto que le costó mucho dinero y disgustos, y que nunca pudo ver cumplido. En lo cultural se le conoce como el Sabio porque durante su reinado la lengua romance castellana, hasta entonces no reconocida como tal, sino como una lengua desgastada del latín, recibió la mayoría de edad. Le debemos las Cántigas de Santa María, un conjunto de composiciones
composiciones trovadorescas escritas en honor de la Virgen María y que ahora se duda muy mucho que fueran íntegramente composición suya. También le dio un empujón importante a la llamada Escuela de Traductores de Toledo, donde quiere la tradición historiográfica que convivieran las tres culturas, cristianos, judíos y musulmanes, dedicados a traducir textos importantes de ambas culturas. Hubo mucho lío con su sucesión y parece que se decantó por sus nietos, los infantes de la Cerda, en lugar de su segundo hijo Sancho, llamado el Bravo, que terminó por enfrentarse a su padre y derrocarlo. Alfonso murió mientras luchaba contra su hijo, que terminaría siendo coronado como rey el 30 de abril de 1284. Fallece también un 4 de abril de 1968 Martin Luther King, pastor estadounidense, Premio Nobel de la Paz. Ya hemos hablado de él. Nace un 5 de abril de 1588 Thomas Hobbes, filósofo inglés. Se le considera uno de los padres de parte de la filosofía moderna. Su obra más reconocida es el Leviatán, donde sentó las bases teóricas del absolutismo político, es decir, de la reunión de todo el poder en una persona. Aún así defendió conceptos fundamentales en lo que luego se vino a llamar liberalismo, como el derecho individual y la igualdad natural entre las personas. Un 5 de abril de 1994 fallece Kurt Cobain, músico estadounidense, cantante, compositor y guitarrista de Nirvana, valga como anécdota simplemente. El 6 de abril de 1917 nace Leonora Carrington, pintora mexicana de origen británico. Es una de aquellas artistas silenciadas a lo largo de la historia, en este caso concreto eclipsada por la obra de otra mujer que fue Frida Kahlo. Al igual que ella trabajó el surrealismo pictórico y, en mi humilde opinión, con mayor gusto que Frida, que quizá esté un pelín sobrevalorada. 6 de abril de 1199 fallece Ricardo Corazón de León, rey inglés, hijo de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania, que hablábamos hace unos minutos, famoso por la toma de Chipre y de Sicilia durante la Tercera Cruzada. Por lo visto fue un tipo muy violento incluso para los estándares de la época, y ya saben que quien a hierro mata, a hierro muere. El león, que es como le llamaban, murió a manos de un niño, que le disparó una flecha desde la muralla cuando éste paseaba sus pies sin su cota de malla. Le hirió en el cuello y al quitársela se le produjo una gangrena de la que no se salvaría. Murió en brazos de su madre Leonor y se describió la escena como el león que murió a manos de una hormiga. En último momento decidió perdonar al niño que, según declaró, disparó al rey porque éste había matado a su padre. Fallece un 6 de abril de 1520 Rafael Sanzio, pintor y arquitecto nacido en Urbino, uno de los grandes, con permiso de Miguel Ángel, pintores del Renacimiento italiano. Murió a los 37 años el mismo día que había nacido, un 6 de abril, es decir, el día de su cumpleaños. Tenía el hombre la edad que tengo yo ahora y ya le había dado tiempo a pintar para los papas Julio II y León X las estancias vaticanas, de las que cabe destacar los siguientes frescos: el encuentro de León Magno con Atila, la batalla de Ostia, la coronación de Carlomagno, la batalla del puente Milvio, el bautismo y la donación de Constantino y el más celebrado de todos, la escuela de Atenas. Un 7 de abril de 1823, en España, los 100.000 hijos de San Luis entran en el país restableciendo el gobierno absolutista de Fernando VII. Este ejército franco, comandado por el duque de Angulema, cruzó los Pirineos para acabar con el trienio liberal que se había inaugurado con el alzamiento del coronel Rafael del Riego, liberal afrancesado, es decir, que simpatizaba con la tendencia francesa de quitarse a los reyes de en medio y regir los designios de la patria mediante una constitución. Los 100.000 hijos de San Luis, apoyados por 30.000 soldados realistas, lograron vencer a los liberales y colocar de nuevo en el trono a Fernando VII. Esta fue la dinámica del siglo XIX en toda Europa, el enfrentamiento entre absolutistas, es decir, monárquicos a grandes rasgos, y liberales, es decir, también a grandes rasgos, constitucionalistas. Y el 7 de abril de 1784, precisamente, nace Rafael del Riego, militar español del que hablaba hace unos segundos. El 1 de enero de 1820, del Riego sublevó al segundo batallón del regimiento de Asturias, que se encontraba acantonado en las Cabezas de San Juan y que formaba parte del cuerpo expedicionario reunido por el gobierno de Fernando VII para sofocar la sublevación de las colonias de América. Así que no solo no sofocó las rebeliones americanas, sino que llegó a provocar algo que atemorizaba a todos los reyes europeos de la época: pasar de ser un rey absolutista a ser un rey constitucional. Finalmente, con la ayuda de los ya nombrados 100.000 hijos de San Luis, del Riego fue hecho prisionero en las inmediaciones de Jaén y ahorcado en la Plaza de la Cebada de Madrid. Y el 7 de abril de 1915 nace Billie Holiday, cantante estadounidense de jazz. Algunas de sus obras más conocidas son All of Me, Strange Fruit, All or Nothing at All. Búsquenla y déjense llevar por aquella época dorada del jazz estadounidense. Disfruten de su especial timbre de voz,
que en ocasiones se confunde con una trompeta con sordina. El 7 de abril de 1614 fallece el Greco, pintor griego, Domenikos Theotokopoulos, artista del conocido como estilo manierista. ¿Y qué es ese estilo? Pues básicamente pintar a la maniera, es decir, a la manera de Miguel Ángel, que fue el tipo que enseñó a pintar a todos los que vinieron detrás de él. El manierismo se da en Europa a la par que el Concilio de Trento, es decir, en la segunda mitad del siglo XVI, inmediatamente después del Renacimiento. No hay un recetario para identificar una obra manierista, simplemente se le llama así por no decir que son las obras pictóricas que se dieron entre 1530 y 1600, aproximadamente. Obtuvo este hombre su mote de greco, es decir, del griego, en su última etapa en la que vivió y trabajó en Toledo. Cuando trabajó en su Creta natal pintó iconos bizantinos, cuando estuvo en Italia pintó como Tiziano y Tintoretto, demostrando así que los pintores pintaban lo que se les pedía, más allá de las etiquetas que les pondrían mucho tiempo después. Sus obras más conocidas son la fantástica Vista de Toledo, El caballero de la mano en el pecho y El entierro del conde de Ordaz, a la que tengo especial cariño porque me ayudó en su día a probar la selectividad. Un 8 de abril de 1378, la elección de dos papas provoca el cisma de Occidente que durará 39 años. Siempre hubo un tira y afloja muy intenso entre los reyes y el papado por saber quién estaba por encima de quién. Es una cuestión tan antigua como el propio cristianismo en el Imperio Romano, pero baste resumir que en 1309, tras el enfrentamiento entre Felipe IV de Francia y el Papa Bonifacio VIII, el primero consiguió que saliera elegido un cardenal francés como papa, Bertrand de Got, y se lo trajo a Aviñón, un pueblo que hoy está en Francia, pero que en aquel momento, aunque bajo la influencia del reino franco, no formaba oficialmente parte de él. Allí se puso la corte papal y varios papas durante casi 80 años eran elegidos por el rey de Francia y por lo tanto le favorecían todo lo que podían. Es complejo de explicar, pero a grandes rasgos, Roma dejó de ser sede del papado durante aquel tiempo y llegó a haber hasta 3 papas a la vez que se creían legítimos. Imagínense el lío. Uno de estos sería el conocido como Papa Luna, Benedicto XIII, que vivió durante muchos años en el castillo de Peñíscola. Por cierto, que la expresión de seguir en sus 13 viene precisamente de aquí, de cuando se le pedía al Papa Luna que abandonara y él se negaba porque quería seguir en sus 13. Finalmente se eligió un papa de consenso, Martín V, y Roma volvió a la normalidad, pero tan demacrada por haber estado abandonada que los sucesivos papas del siglo XV querrían arreglarla. De ahí nace la necesidad de vender indulgencias, el cisma luterano, el renacimiento italiano, etc., para que vean que todo está conectado. Un 8 de abril de 1460 nace Juan Ponce de León, militar castellano descubridor de la Florida. Como anécdota, explicar que Ponce de León viajó al norte del Caribe siguiendo la leyenda de la Fuente de la Eterna Juventud, que los caribeños situaban en la península de la Florida. Probablemente, como siempre sucedió, tan solo se dedicaban a contar milongas a los españoles para quitárselos de encima. Fallece un 8 de abril del 217 Caracalla, emperador romano del que acabamos de hablar hace unos minutos. Un 9 de abril de 1336 nace Tamerlán, militar mongol. También hemos hablado de Tamerlán, que fue el rey mongol a cuya corte viajó Ruiz González de Clavijo. Se dice que Tamerlán, sin quererlo, alargó la vida del ya agonizante Imperio Romano de Oriente, acogotando a los turcos que, una vez muerto Tamerlán, no tardarían demasiado en tomar Constantinopla. Nace un 9 de abril de 1821 Charles Baudelaire, poeta y crítico francés. Iba a leer un poema que me gusta mucho de Las Flores del Mal, el libro más celebrado de Baudelaire, pero como mi pronunciación del francés deja mucho que desear y que no todo el mundo lo va a entender, he decidido simplemente recomendarles ese libro y a poder ser en una versión bilingüe, porque si lo leen en francés apreciarán la estructura del poema pero no lo entenderán demasiado, y si lo leen en castellano lo entenderán pero no apreciarán la estructura del poema. Fallece un 9 de abril de 1492 Lorenzo de Medici, apodado el Magnífico, mecenas, banquero, poeta y filósofo italiano. Fue el gobernante de facto de la República de Florencia y el que de alguna manera favoreció el inicio del Renacimiento florentino, que como ya les expliqué en pasados capítulos, no era otra cosa que la necesidad y posterior decisión política de independizarse culturalmente de los bárbaros del Sacro Imperio Romano Germánico. Y también falleció un 9 de abril de 1626 Francis Bacon, filósofo y estadista inglés, del que ya se ha hablado por aquí también. Un 10 de abril de 1864 en México, el archiduque Maximiliano de Habsburgo es nombrado emperador de México. La historia de México es de las más interesantes de toda la América Latina, desde antes de la llegada de Colón hasta bien entrado el siglo XX.
Una vez independizada, por resumirlo mucho, fue en 2 ocasiones un imperio y en la segunda se mandó traer desde Austria al archiduque Maximiliano, que obviamente aceptó encantado. Pero los problemas internos del antiguo virreinato de Nueva España eran demasiado complejos y terminaron sentenciando a muerte a Maximiliano, que no quiso retirarse. Luego ya vendrán algunas dictaduras y la posterior Revolución Mexicana. Un 10 de abril de 1912, el transatlántico Titanic sale del puerto de Southampton, en Reino Unido, como un destino a Nueva York. Les cuento más en unos minutos. Un 10 de abril de 1906 nace Miguel de Molina, artista de flamenco español. Miguel Frías de Molina, conocido artísticamente como Miguel de Molina, fue cantante español de copla, torturado y expulsado de España por el franquismo, por marica y por rojo. Se radicó en Argentina en 1946, invitado por Eva Perón. Algunas de las canciones que popularizó y que resultan eternas son La bien pagá y Ojos verdes. Y un 10 de abril de 1954 fallece Auguste Lumière, cineasta francés, uno de los hermanos Lumière que popularizaron el cine a finales del siglo XIX inventando una cámara y un sistema de proyección fotográfica animada al que llamaron el cinematógrafo. Imagínense lo lejos y a la vez lo cerca que nos queda el nacimiento del cine. Recomiendo muy y mucho visualizar algunas de aquellas primitivas películas por el carácter simbólico que tienen, aunque sean muy simples. Una es La sortie de Lucien Lumière a Lyon y la otra es La Rosère à Rosé. No tiene desperdicio la historia del cine. Un 11 de abril de 1713, en el marco de la Guerra de Sucesión Española, se firma el Tratado de Utrecht. Esta guerra, de la que ya hablamos con motivo de los decretos de Nueva Planta y de la que seguiremos hablando con un poco más de detenimiento en un futuro, había enfrentado a borbones, partidarios de Carlos de Anjou, y a austracistas, partidarios del archiduque Carlos, por la sucesión de la corona española, una de las más importantes de la época, a la muerte sin descendencia de Carlos II, llamado el Hechizado. Finalmente la ganaron los Borbones con ayuda de la mayoría de los españoles y del Reino de Francia frente a los austracistas con el soporte de Portugal e Inglaterra. De este tratado de Utrecht, los ingleses mantuvieron para los restos Gibraltar y durante algún tiempo Menorca. Con este tratado, en fin, se firma la paz para toda Europa, que había ardido en guerra por saber quién iba a quedarse con la herencia de Carlos II, menos para los catalanes y mallorquines, que se empecinaron en seguir la guerra sin ya apoyo de nadie, la perdieron y como consecuencia tuvieron que tragarse los decretos de Nueva Planta. El 11 de abril del año 146 nace Septimio Severo, emperador romano. Ya se ha hablado aquí de Septimio Severo. Un 11 de abril del 479 a.C. parece ser que fallece Confucio, pensador chino, cuya filosofía ha tenido y aún tiene un gran recorrido. La esencia de sus enseñanzas se condensa en la buena conducta en la vida, el buen gobierno del Estado, caridad, justicia y respeto a la jerarquía, el cuidado de la tradición, el estudio y la meditación. Las máximas virtudes son la tolerancia, la bondad y la benevolencia, el amor al prójimo y el respeto a los mayores y a los antepasados. Vaya, el yerno que todo padre querría. Un 12 de abril del año 1204, Constantinopla es conquistada durante la Cuarta Cruzada. En el año 1085 se había producido un cisma en la Iglesia cristiana que separó a los católicos occidentales y a los ortodoxos orientales. Pero no fue aquel cisma, sino esta conquista la que dividió para los restos a católicos y ortodoxos. Los venecianos, que habían ido a Constantinopla en principio a conquistar Tierra Santa durante la Cuarta Cruzada, terminaron por quedarse en la ciudad de Constantino, ocuparla y saquearla, levantando luego un imperio latino que duró casi 60 años hasta que los bizantinos pudieron volver a ganarla. Esta es la verdadera brecha que separó, como digo, a occidentales y a orientales. El 12 de abril de 1814 se presenta el Manifiesto de los Persas al rey Fernando VII de España. Lo escribieron 69 diputados absolutistas y se lo mandaron al rey para pedirle que volviera. Se le llamó de los persas porque al parecer los persas decretaban 5 días de anarquía tras la muerte de uno de sus reyes, y los absolutistas lo comparaban con el intervalo liberal que se había vivido en la península tras la proclamación de la Constitución de 1812. 12 de abril de 1931, en España se celebran las elecciones municipales en las cuales las candidaturas republicanas consiguen la mayoría en 41 capitales de provincia, lo que daría pie a la proclamación de la Segunda República. Un 12 de abril de 1539 nace el Inca Garcilaso de la Vega, poeta peruano. Se lo considera como el primer mestizo cultural de América que supo asumir y conciliar sus dos herencias culturales, la inca y la castellana, alcanzando al mismo tiempo gran renombre intelectual en el Renacimiento.
Un 12 de abril del año 65 fallece Séneca, filósofo hispano-romano condenado al suicidio por el emperador Nerón. Filósofo, político, orador y escritor conocido por sus obras de carácter moral, nacido en Córdoba, actual Córdoba. Fue cuestor, pretor y senador durante los gobiernos de Tiberio, de Calígula, de Claudio y de Nerón, además de tutor y consejero del emperador Nerón. La corte imperial de aquel entonces, como casi todas las demás, era un nido de víboras, y el emperador terminó por ordenar el suicidio de Séneca, eufemismo de condenarlo a muerte, pero con la diferencia de que podía hacerlo él mismo de la manera que prefiriese. Se atribuye a Séneca aquella máxima de no es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea, tan manoseada y pronunciada por tantos pensadores a lo largo de la historia. Vaya usted a saber quién fue el primero en decirla. Y un 12 de abril de 1555 fallece Juana I de Castilla, reina castellana, uno de mis personajes favoritos de la Edad Moderna española. Fue utilizada primero por su padre, luego por su esposo y finalmente por su hijo para gobernar todos en su nombre, ya que la tildaron de loca. Nunca sabremos si realmente tuvo o no algún problema mental, pero siempre que un hombre llame loca a una mujer sin aportar pruebas, desconfíen, yo lo hago. Al morir su madre Isabel la Católica heredó el reino de Castilla como su única heredera, entonces su padre Fernando el Católico aceptó que su esposo, el llamado Felipe el Hermoso, duque de Borgoña, que aspiraba al trono hispánico, la tildara de loca para pelearse ambos por su tutela. Cuando murió su esposo, probablemente envenenado por su padre, esta no le dio cristiana sepultura hasta que el hijo de ambos, Carlos de Gante, el futuro Carlos I de España y V de Alemania, regresara a Castilla y pudiera gobernar. No quisiera entretenerme demasiado, pero de verdad que es un personaje fascinante y un gran ejemplo de cómo se ha manipulado la función de las mujeres en la historia en beneficio de terceros. Si se lee atentamente una buena biografía de Juana la Loca, no se encuentran pruebas fehacientes de que padeciera ninguna enfermedad mental. Un 13 de abril de 1570 nace Guy Fawkes, o como se pronuncie, que no lo sé, conspirador inglés. Fue el representante más conocido de la llamada conspiración de la pólvora, pensada por grupos de católicos ingleses para acabar con Jacobo I y la aristocracia protestante. Recordemos que el acta de supremacía mediante la cual Enrique VIII se había postulado como superior al Papa de Roma era de 1534, por lo tanto aún había un buen grueso de católicos en Inglaterra. Guy y los conspiradores alquilaron un sótano debajo de la Cámara de los Lores que llenaron de pólvora y que pretendían hacer estallar, pero un chivatazo hizo que detuvieran a Guy y fuera condenado a muerte. No obstante, antes de morir mutilado, se lanzó desde el cadalso y se rompió el cuello, evitando así la tortura. Un 13 de abril de 1743 nace Thomas Jefferson, político y filósofo estadounidense, tercer presidente de los Estados Unidos de América. El 13 de abril del año 585 fallece Hermenegildo, príncipe visigodo. Esta es la historia de la muerte de otro príncipe visigodo. Hermenegildo era hijo de Leovigildo, el rey que unificó la península ibérica y hermano de Recaredo, el que finalmente se convirtió del arrianismo al catolicismo. Hermenegildo, sin embargo, lo hizo a destiempo y su padre no lo entendió, por lo que se enfrentó a él y lo mató. Finalmente Recaredo acabaría entendiendo que era mejor convertirse al catolicismo, ya que la mayoría de habitantes de la antigua Hispania romana pertenecían a esta confesión. Fue canonizado en 1585 como mártir de la Iglesia Católica, es patrono de los conversos y su festividad se celebra en el aniversario de su muerte, el 13 de abril. El 14 de abril del año 73, en Masada, cerca de Jerusalén, en Judea, los judíos defensores de la fortaleza cometen un suicidio colectivo para no entregarse a los romanos. Los judíos siempre se habían enfrentado a la dominación romana y hubo varias rebeliones que los emperadores romanos sofocaron con mayor o menor crudeza. Uno de los grandes vencedores sobre los judíos fue el emperador Tito, que arrasó Jerusalén y aplastó la revuelta. A su vuelta a Roma mandó levantar un arco de triunfo frente al Coliseo, que aún hoy se conserva, y en el que se explica su victoria contra los judíos. El 14 de abril de 1912, en el medio del Océano Atlántico Norte, a 1950 kilómetros al este de Nueva York y a 3.430 kilómetros al oeste de Oporto, en Portugal, y 6.000 al sureste de la costa de Terranova, el barco británico Titanic choca contra un iceberg a las 23:40 en su viaje inaugural. Acabó de hundirse a las 2:20 de la madrugada siguiente. Morirán 1.496 personas de las 2.208 que viajaban a bordo. El 14 de abril de 1931, en España se proclama la Segunda República, tras las elecciones celebradas después de la dimisión del dictador Miguel Primo de Rivera, en las que los republicanos triunfaron en 41 de las 50 capitales de provincia. Ante el decidido impulso republicano en las ciudades, el rey Alfonso XIII decide abandonar el país. León será la primera localidad en la que se ice la bandera republicana.
Un 14 de abril de 1126 nace Averroes, filósofo y médico andalusí musulmán, maestro de filosofía y leyes islámicas, matemáticas, astronomía y medicina. En Occidente, Averroes fue conocido por sus extensos comentarios sobre Aristóteles. Un 14 de abril de 1578 nace Felipe III, rey de España y Portugal entre 1598 y 1621, el primero de los Austrias menores, hijo de Felipe II y nieto de Carlos I. Inauguró la tradición hispana de delegar los asuntos del gobierno en un valido, en su caso el duque de Lerma, que trasladó momentáneamente la corte de Madrid a Valladolid, y es uno de los primeros casos de especulación inmobiliaria de España, ya que antes de hacerlo compró todos los terrenos donde se iba a instalar la corte en Valladolid por 4 duros y luego los vendió a precio de oro a la corona. Un 15 de abril de 1581, Felipe II se convierte en rey de Portugal al reconocerlo como tal las Cortes de Tomar. A Felipe los derechos dinásticos sobre Portugal le venían por su madre Isabel, hija a su vez de Manuel I de Portugal, y al hacerse con aquella corona tras la muerte sin descendencia de Enrique I, cumplía el sueño de su bisabuela Isabel la Católica de unir de nuevo bajo una misma corona los reinos hispánicos como lo habían estado durante el reino visigodo de Toledo. Portugal y España estarían unidos por la corona durante 60 años hasta que en la llamada crisis de 1640, en la que también se independizó Cataluña de España mediante la llamada Guerra de los Segadores, Portugal proclamó rey a Juan de Braganza como Juan IV de Portugal. Un 15 de abril de 1452 nace Leonardo da Vinci, polímata florentino. Imagino que pueda ser uno de los personajes más famosos de Europa y del que casi todo el mundo haya oído hablar, aunque no sepa exactamente quién era. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista, aunque su asociación histórica más famosa sea la pintura. Dos de sus obras más conocidas, La Gioconda y La Última Cena, han sido copiadas y parodiadas en varias ocasiones, al igual que su dibujo del hombre de Vitruvio. Durante el Renacimiento italiano, dos visiones contrapuestas de la pintura chocaron y fueron la del realismo de Da Vinci y la del idealismo de Miguel Ángel. Ya he insistido muchas veces que la que terminó por imponerse fue la del idealismo de Miguel Ángel. Un 15 de abril de 1446 fallece Filippo Brunelleschi, arquitecto, escultor y orfebre renacentista italiano. Seguimos en el Renacimiento florentino. Brunelleschi es el autor de la cúpula de Santa María dei Fiori de Florencia, que se tiene por una de las primeras obras renacentistas de la historia, cuando en realidad no deja de ser una cúpula gótica más de las que ya se habían hecho muchísimas a lo largo de toda la Edad Media, solo que de dimensiones realmente grandes, eso no hay que negárselo. Pero de nuevo, como esto ocurrió durante lo que los libros de texto desde el siglo XIX para acá han denominado Renacimiento, nos obcecamos en creer que es renacentista y no tiene nada de eso. Lo que sí tiene de renacentista Brunelleschi es la pintura, ya que sí que trató de inventar cómo debió ser la pintura durante el Imperio Romano. Recordemos que Pompeya, uno de los pocos sitios en los que se pudo conservar la pintura romana, y solo por la singularidad de quedar sepultada bajo toneladas de lava fosilizada, no se había descubierto aún, y Brunelleschi trató de imaginar y finalmente inventarse cómo debió ser la pintura romana, para lo cual inventó la perspectiva cónica, basada en un punto de fuga en el dibujo hacia el que tienden todas las líneas que se trazan. Es como aún hoy en día dibujamos y es lo primero que te enseñan cuando estudias dibujo técnico. Luego se descubrieron las pinturas romanas y se descubrió que los romanos no conocían la perspectiva cónica y que Brunelleschi, por lo tanto, se lo había sacado de la manga. Y para acabar, un 15 de abril de 1865 fallece Abraham Lincoln, presidente estadounidense entre 1861 y el 65. Fue el icónico presidente que gobernó la Unión Americana frente a la Confederación en la Guerra Civil o de Secesión estadounidense. Los estados del norte contra los del sur, vaya. Esta guerra nació de la intención de los estados del norte de abolir la esclavitud contra la negativa de los estados del sur. De nuevo, no creamos que fue tanto una cuestión de filantropía, sino una necesidad mercantil. A aquellas alturas de la película, un esclavo ya salía mucho más caro que un trabajador con un sueldo de hambre. La guerra la ganaron los estados del norte y Abraham Lincoln murió asesinado en la noche del 14 de abril del 65. Lincoln y su esposa Mary Todd salieron para asistir a una representación en el Teatro Ford. La obra era A An American Cousin, una comedia musical de Tom Taylor. Cuando Lincoln se sentó en el palco, John Wilkes Booth, un actor de Maryland, residente en Virginia y simpatizante del sur, apareció por detrás y disparó un único tiro con una pistola Derringer de bala redonda a la cabeza del presidente, tras lo cual gritó Sic Semper Tyrannis, expresión en latín que significa así siempre con los tiranos.
nada, ya estoy viendo que se me ha alargado mucho la cosa, pero bueno, en cualquier caso nadie está obligado a escuchar, que nadie sienta una navaja en el cuello ni una pistola en la sien, y tampoco la necesidad o la obligación de hacerlo todo de una tacada, se puede ir saboreando. Pues sin mucha más tontería les dejo hasta la siguiente quincena. Un abrazo desde la Osetania.